Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, depende a qué hora miren este video. Un saludo, compañeros, profesora. Pues como bien saben, mi nombre es Hervé Arce y dentro del marco de estas exposiciones sobre la lectura de Seagull, llamada La influencia de la Iglesia en la producción figurativa, pues a mí me tocó el tema del decreto tridentino sobre las imágenes. Me basaré en unas tarjetas que tengo aquí y en la presentación de PowerPoint que pues se la subiré ya más adelante. Esta exposición la dividí en tres partes. Una que son los antecedentes sobre los debates de los ritos hacia las imágenes y cómo deberían de ser y estas pues prácticas. El segundo, sí, el segundo bloque, pues sí, así lo puedo llamar, sobre el origen del decreto, sobre qué es lo que andaba rondando ahí en Trento y por qué, cómo se hicieron estas reformas hacia estas prácticas. El tercer tema, un bloque, vaya, sobre qué es lo que dice el decreto, estas interpretaciones que le han dado algunos autores y sobre todo Seagull al decreto, qué es lo que afirmaba, regulaba, etcétera. Y si el tiempo me lo permite, pues hablaré sobre los interpretaciones y debates de la teoría del decoro y algunas interpretaciones de Elena Estrada que pues menciona el texto. Así es que, pues sin más preámbulo, sin más meter paja en el video, pasaré a explicar este tema que es el decreto tridentino, recuérdalo, sobre las imágenes. Ok, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, dentro de este marco histórico, del contexto histórico de la contrarreforma, eh, hay algunos antecedentes sobre las prácticas y debates hacia las imágenes. Ok, ¿cuáles son estos? Uno de ellos son las luchas iconoclastas. Recordemos que fueron durante la Edad Media, aquella disputa y un rompimiento, sí, un rompimiento de la iglesia judío-cristiana y que derivó para crear lo que es la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Pues recordemos, estas dos comenzaban a tener prácticas distintas y algunos debates, una no estaba de acuerdo en algunas prácticas que tenía la otra, así viceversa. Así es que hubo ese rompimiento pues, de las dos iglesias. Otro de los antecedentes es el segundo concilio de Nicea en el año 789 de nuestra era. Leer un poco sobre qué es lo que era esta reunión. Fue una reunión de la iglesia cristiana contra los iconoclastas. Recurrieron a la tradición bíblica afirmando que las pinturas pueden representar los sucesos evangélicos y que hay una correspondencia entre las escrituras y las imágenes adecuadas. Esto es importante porque de acuerdo a este concilio, esta pues vaya, serie de juntas, se afirmó que sí estaba permitido, pues la iglesia sí permitía que se dibujaran o se plasmaran sucesos evangélicos de la Biblia en escrituras y en las referido a las escrituras con las imágenes, pues vaya. Decían que estos reavivaban la memoria de los hechos históricos, estimulaba la imitación de los personajes representados y permite la veneración. Ok, entonces para ellos las imágenes era una muy buena metodología pues, para enseñar la religión y seguir preservando esa memoria histórica pues, en las personas de aquella época. Otro de los antecedentes que nos dice la lectura son las 95 tesis de Martín Lutero. La reforma protestante, el origen de las religiones protestantes y pues la contrarreforma. Este, Otro de los movimientos que pues estimularon a los antecedentes fue el movimiento de Savonarola, la noche del carnaval del 1496. ¿Qué fue esto? Ok, la multitud, según la lectura, reunió numerosos cuadros y esculturas profanas y los quemó. Ok, otro de los antecedentes es el Manual del Caballero Cristiano de Erasmo de Rotterdam, de 1503. Leer un poco sobre qué es lo que dice Erasmo. Para Erasmo, la veneración a los santos debe ser prohibida mientras se magnifique la práctica por encima de Cristo y la Virgen. Dijo que capitaliza la ignorancia de la gente hacia las escrituras y hay una necesidad por el cual se censurar algunas prácticas. Entonces ya Erasmo hace una crítica pues hacia las prácticas que tienen que ver referidas hacia las imágenes. Para él no está de acuerdo en esta veneración hacia las, vaya, imágenes. Fue una respuesta a la conducta religiosa pues de la época. Otro de los antecedentes es el San Sebastián pintado por Fray Bartolomeo en 1514. Voy a leer un poco sobre este acontecimiento.
según Sigold. Pintó un San Sebastián para la iglesia de San Marcos en Florencia, y cuando se expuso, los frailes descubrieron en el confesionario que algunas mujeres habían pecado al mirarlo, dado el realismo atractivo y lascivo con el que fue creado. Llevaron la obra a la sala capitular, y con ello fue degradado en el escalafón religioso. Se convirtió en una obra de arte. Entonces ya San Sebastián refuta ese pensamiento, o mejor dicho, se sale, como no había una regulación sobre las imágenes, él crea, de acuerdo a su imaginación, una imagen de esta, eh, dentro de las escrituras y lo que dice la Biblia, y la decora pues de tal manera que a él le parecía bella, pero a la iglesia le pareció hostil esta, esta proyección, porque en las mujeres hubieron algunas indecencias, y pues fue también uno de los por qué se hicieron estas juntas en Trento y estos decretos sobre las imágenes. También encontramos otro antecedente, lo que es el decreto del Sínodo de Maguncia de 1549, y pues también dentro de este marco histórico de la Edad Moderna, pues el Renacimiento y el humanismo. Se prohibía que las imágenes en las iglesias procases con adornos excesivos o de tal compostura que responden a la divinidad mundana que a motivos piadosos. Entonces la iglesia pues ya estaba en contra de esta proyección o creación de imágenes. Así es que pues comenzaron a haber ahí algunos debates y disputas sobre qué es lo que se tenía que hacer con estas creaciones. ¿Cuáles son los orígenes del decreto? Ok, pues dentro del contexto histórico de los concilios de tridentinos, pues existieron dos reuniones en especial que hablaron sobre las imágenes. Uno de ellos es las reuniones de Poissy en 1561 y las reuniones de Saint-Germain en 1562. Pues dentro de estas juntas de los concilios, había calvinistas, protestantes y cristianos, pues que debatían sobre estas reformas que se debían de hacer a la iglesia dentro del marco de la Contrarreforma, y pues como bien sabemos todos los demás acontecimientos sociales históricos que existían pues en el siglo XVI. Y pues bien, dentro de la conferencia de Poissy comenzó a circular un decreto sobre las imágenes realizado en París, exactamente en la Universidad de Sorbona. En ello se discutía la situación de las imágenes y su veneración con los calvinistas. De hecho, no se llegó a ningún acuerdo. Se mandó a que se diera su parecer a las personas que acudieron y debatieron, a que dieran su parecer por escrito. La verdad es que no se decidió hacerse un decreto ni nada. Ya fue hasta que fueron enviadas estas protestas o estos pareceres a Trento, y se decidió que se hiciese un decreto señalando los abusos y la parte dogmática incontrovertible, y dejando lo demás a un lado sobre estas imágenes. Pues bien, ¿qué es lo que dice el decreto de Trento sobre las imágenes? Pues bien, según Sigold, es una regulación sobre la invocación y veneración de los santos y sus reliquias e imágenes basados en lo propuesto en el Segundo Concilio de Nicea, como mencioné antes, pues porque ya habían habido algunas disputas o se había tergiversado y no se sabía pues cómo hacer las imágenes, cómo plasmarlas y de qué manera venerarlas. Así es que la iglesia comenzaba a percibir algunas prácticas que no estaban de acuerdo pues con eso. El decreto se divide en dos partes. La primera parte es la parte dogmática y la segunda parte es la disciplinaria, que a su vez la disciplinaria se divide en dos. Pues bueno, comenzaré por describir la dogmática muy brevemente. Según Sigold, dice que admite que se les invoque a los santos. 1. Los santos pueden interceder frente a Dios por los hombres. 2. Es bueno y útil invocarlos para obtener beneficios de Dios. Y 3. Esta mediación es legítima, puesto que Jesucristo es quien da a los santos la facultad de mediación. O sea, el decreto acepta que la veneración a los santos y se utilice como una medida para pues comunicarse con Cristo, con Dios, y pues obtener así la salvación. O sea, el decreto no está en contra de la veneración a los santos ni la veneración a las imágenes. Ya
El segundo, pues, esta división, la segunda que es la disciplinaria, pues citando a Siegel, dice, expone las grandes ventajas que se pueden obtener de su culto. O sea que, pues para la época era muy bueno. Sí, sí se permitía, pues sí. Y otra es que las medidas que se tomaron es que el culto no favorezca el error o formas de abuso, pues como bien había descrito hace rato, o pues antes, que había ya sucesos anteriormente en donde la práctica o según la iglesia el pensamiento de las personas, sobre todo las mujeres, en esta pintura que hizo Fray Bartolomeo el San Sebastián, pues se tergiversó la idea y comenzó a ser pues hostil hacia la iglesia y sus principios. Pues todo esto, como pues lo he discutido en clase o en otras partes, forma parte de esa dominación de la iglesia hacia pues el imaginario de las personas en esta época. Y bueno, pues en esta segunda bloque o parte del decreto, que es lo que afirma de acuerdo a su sentido disciplinario, pues invita a tomar medidas a los obispos para que no se tergiverse el culto a las imágenes, que es lo que estaba mencionando, que no caiga en un error o un abuso. Y pues bueno, hay algunos autores que debaten sobre algunas teorías, que qué es lo que trata de decir el decreto, o qué significó para la época y qué significa ahora para nosotros. Y pues bueno, dentro de estas teorías existe lo que es el decoro en la producción pues pictográfica, y la decencia en estas producciones. Ellen Estrada, pues citando a Gould, dice que el autor entiende por decoro la aplicación de una iconografía tradicionalmente avalada para la clara identificación de las imágenes y las esencias historiadas, sin intromisión de lo superfluo, a más de un estricto rigor en el tratamiento de los diversos temas en relación a su localización dentro del recinto sacro. O sea que este decreto fue como un gancho ligado a los, si se me permite decir esa frase, hacia los artistas, porque recordemos, como estamos dentro del marco histórico del humanismo y el Renacimiento, pues los artistas comenzaron a imaginar y a sobrepasar esos límites del pensamiento humano sobre la proyección de las imágenes y todo lo que tenía que ver con su alrededor. Entonces, esto es un freno, es una medida para regular esas imágenes y que no se cambie su origen y su finalidad. Así es que pues esto iba en contra de estos artistas. Eh, Otro es la decencia en la eliminación de todo vestigio de lo profano, o sea, que no se ponga de más ni de menos, ni se haga indecoroso estas imágenes. Eh, que pudieran redundar no solo en falsas interpretaciones, sino en transgresiones conscientes o inconscientes por parte del espectador. O sea que se tenía que mediar bastante cómo iba qué es lo que iba a receptar la persona a la que se le quería pues dominar o enseñar esta religión. También hay otras teorías ya vaya sobre lo que es el decoro, como lo que es Sungilio, Jan Bialowski, Bartelli y Antonin Blom. Pues Sungilio, al igual que Erasmo, afirma que la finalidad es la de mantener las fronteras que separan lo humano de lo divino, la necesidad de un arte decente y honesto, cualidades necesarias para que cumpla su función didáctica. Si es que él está de acuerdo con el decreto, pero pues que exista esa mediación o esa regulación pues hacia cómo se estaban haciendo y cómo se debían hacer las imágenes. Según Bialowski, como bien mencioné, el decoro traía no es más que la continuidad de las diferencias temáticas que había hecho en la Edad Media de acuerdo con el carácter, función y dignidad de las imágenes. Y para Bartelli se convirtió el decoro en algo puramente moral, o sea, en esta dominación pues de la iglesia hacia las sociedades en esta época. Y finalmente para Anthony Blom, pues el decoro como sinónimo de honestidad fue un invento de los moralistas de Trento, pues, o sea, Anthony Blom apoya a Bertelli diciendo que pues también funcionó para esta dominación moral de la iglesia hacia las prácticas que estaban ocurriendo en esa época. Pues bueno, conclusiones que yo tengo sobre el decreto trientino, pues es que manda que no se admita ninguna imagen que sea ocasión de error para el pueblo menos preparado. Un ejemplo de esos, pues que más adelante vamos a ver, que es los pueblos mesoamericanos.
que no se adoctrinen particularmente sobre las representaciones sensibles a la divinidad. Otro es que se evite toda superstición lascivia, de suerte que las imágenes no se pinten ni adornen con procas hermosura, que es lo que había pasado con el San Sebastián de Fabio Bartolomeo, pues porque provocaba pues estas tergiversiones en el pensamiento y de las escrituras. Y por último, una de mis conclusiones es de que ordena que los obispos procuren que nada profano y deshonesto aparezca en los templos, que desdiga la santidad de la casa de Dios, que no se podrá colocar en delante de ninguna imagen insólita sin aprobación del ordinario. Así es que, pues como bien, esto dice que no se debe de permitir que se creen este tipo de imágenes, ni mucho menos que llegue a las personas. Y pues bien, todo esto formaba parte como, pues, de esa dominación de la iglesia hacia el pensamiento del imaginario de las sociedades en esta época. Y pues ya sin nada más agregar, pues quiero mandar un saludo a los compañeros, maestras, espero que hayan entendido esta presentación y pues traté de ser lo más breve y conciso en el tema. Y pues eso es todo acerca de el decreto trentino sobre las imágenes. Adiós.